Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. La plancha, además, también se ha anunciado, encabezada por Philip Butters, Fernán Altuve y la congresista Carol Paredes. Carol Paredes, sí, correcto. ¿Qué es lo que la ha llevado a conformar con esas personas expresamente la plancha? A ver... Muy bien, ¿qué es lo que lo ha llevado a dar el salto en el mostrador? Porque usted ha estado y está todavía a veces sentado en el mismo lugar donde estoy sentado yo ahora, y entrevista a los políticos. Claro. ¿Usted se ubica en la derecha? Centro-derecha, porque yo Centro-derecha, pero centro, perdón por la interrupción, pero a veces parece un prefijo que opera como anestesia, digamos, no es para decir a medias lo que al final quiero decir, no es el caso. Yo no soy una persona de medias tintas. Entonces, has oficializado el anuncio, digamos, porque todavía la inscripción ya se produjo también de la candidatura dentro del partido. No. Lo primero que haces es, hay toda una mecánica que es media fanagosa para el común de las personas, pero primero lo inscribes en el partido, vas a las primarias, se vota en las primarias y el partido lo inscribe. La fecha límite para la inscripción del partido es en diciembre. Sí. ¿No? Diciembre. Pero las primarias son en noviembre. En noviembre Ahorita. Se elige a los delegados primero, ¿no? Correcto. Eso ocurre el 30 de noviembre. Si mal no recuerdo, sí. Y la elección misma, esta en la que participan los delegados, se produce unos días después. Correcto. El 7, me parece. Sí, es así. La plancha, además, también se ha anunciado, encabezada por Philip Butters, Fernán Altuve y la congresista Carol Paredes, sí, correcto. ¿Qué es lo que la ha llevado a conformar con esas personas expresamente la plancha? A ver, evidentemente la gente no lo tiene que saber, pero los participantes en la plancha tienen que ser militantes del partido, punto uno. Y tiene que haber, digamos, dos personas de un sexo y una del otro. Correcto. En este caso, como es obvio, los hombres somos quien habla y Fernán Altuve, que es una persona de mi absoluta confianza, es una persona que yo conozco 40 años, ¿no? Una trayectoria, creo que es por todos conocida, pública. Ha sido congresista, ¿no? Congresista, profesor universitario, abogado, candidato a la alcaldía, regidor, etcétera. Y a Carol Paredes yo la conozco por mi quehacer profesional. Es una persona muy seria, es una profesora de educación primaria. Ella es nacida en Tarapoto, es una persona muy seria, es una persona muy organizada, muy trabajadora, que ha presidido en varias ocasiones la Comisión de Ética de las subacusaciones constitucionales. Y yo considero que es una persona muy valiosa, habida cuenta de su experiencia laboral y su experiencia congresal. Es una persona sólida, con visiones claras y que evidentemente suma en el propósito de poder convencer primero a la militancia de Avanza y luego a la electora peruana. Se estuvo especulando con la posibilidad de que la congresista Tudela integrase una plancha. Eso no estuvo en las cartas, por lo menos en las suyas nunca. Claro, lo que pasa es que la gente especulaba. Entonces, sí, no, pero es que eso es normal, la gente especula las organizaciones políticas, no se puede no Lo más especular. probable es que ella encabece la lista de diputados. Nunca estuvo, digamos, en la consideración. No, lo que pasa es que se conversan, ¿no? Sí. Hay diferentes opciones por este tema de la alternancia con sexo femenino, y la decisión. Si no, ¿habría preferido llevar solamente 3 hombres en la plancha? Para mí esa ley a mí no me parece especialmente significativa, pero hay que cumplir con las normas. No, sí, ciertamente hay que cumplir con las normas, pero yo pregunto por las preferencias. Sí, a mí me parece que está bien. Yo sí hubiera escogido una mujer. Yo soy mujerólogo, por mi condición de huérfano, y cuando yo he trabajado he podido constatar que las mujeres son mucho mejores trabajadoras que los hombres, especialmente cuando son madres solteras. No es el caso, por si acaso, de Carol. Carol no es madre soltera. Pero yo sí considero que las mujeres son gente que tiene una profundidad y una doctrina, no sé, sabidos por la protección que tienen con sus hijos, y yo confío bastante más para trabajar en las mujeres que los hombres. Muy bien. ¿Qué es lo que lo ha llevado a dar el salto en el mostrador? Porque usted ha estado y está todavía a veces sentado en el mismo lugar donde estoy sentado yo ahora, y entrevista a los políticos. ¿En qué momento decide, no, voy a ver, hacer cambio de cancha? Esta es una decisión de vida que tiene muchos años. Yo sé, tiene muchos años. Lo que pasa es que
En una no es. En una no. O sea, no es que te levantas y ves la luz que sana, que salva, que cura, que viene otra vez. No es así. No es un antojo, no es un capricho, es algo que yo he querido toda una vida, que mis personas más allegadas y más cercanas lo conocían, que lo sabía mi familia desde siempre, no es algo nuevo que les haya sorprendido. Y yo considero que ya tengo una trayectoria personal, una trayectoria empresarial, profesional, que me ha permitido determinadas libertades como para ya cambiar, ¿no? Pasar a la política activa, luego de ser un observador y un participante colateral, como son prácticamente todos los que hacen el tema del periodismo, la comunicación, para que nadie se ofenda, como es mi caso. Y son las circunstancias que tiene el Perú las que me llevan esto, porque estamos en una situación ¿Pero qué le hace compleja. sentir que usted es la persona indicada? Porque me he preparado toda una vida. Yo soy una persona que tiene convicciones firmes, porque considero tener soluciones diferentes a la de los demás y tengo, creo yo, una vocación de trabajo en equipo que no es algo muy común. Estamos nosotros en una circunstancia en el Perú donde hay caudillismos evidentes, partidos familiares, partidos que se heredan o de cúpulas amicales que no son pues lo más, creo yo, desde mi punto de vista, adecuado para guiar un país, ¿no? Ninguno de los otros candidatos que se anticipan, digamos, porque candidatos todavía no hay, le parece ni remotamente satisfactorio, aún dentro del espacio que gruesamente se podría identificar como a la derecha. Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, ninguno de esos. No. Yo creo que hay gente valiosa y que tiene todo el derecho del mundo a candidatear. No, bueno, pero si usted estuviese persuadido de que uno de esos candidatos es el que vale la pena, no estaría candidateando usted. No quiero ser peyorativo diciendo que no vale la pena, pero hay gente de todos espectros que son candidaturas muy interesantes. Yo soy el primero en decir que a mí me parece la candidatura a la NOCA perfectamente respetable, que es una persona interesante. Lo que pasa es que él es una persona... pero expresa, me imagino, una visión del país completamente absolutamente diferente, pero es perfectamente respetable que la gente de extrema izquierda lo quiera, o en el caso de Vladimir Cerrón. Hay gente muy valiosa en el APRA, o sea, un Javier Velázquez Quezquén, un Víctor Andrés García Belaúnde. Pero diferencias hay entre Alanoca y Cerrón, ¿no? Uno es un prófugo y el otro es una persona que está ingresando a la política. Correcto. Lo que quiero decir es que en la paleta de colores, por decirlo así, la gente tiene, en el Perú no se pueden quejar de que no hay capacidad de... Ciertamente no hay matices, ¿no? Y las candidaturas, las otras son perfectamente respetables, ¿no? El que va a tener que juzgar quién es mejor que quién es el votante. ¿Usted se ubica en la derecha? Centro-derecha, porque yo Centro-derecha, pero centro, perdón por la interrupción, pero a veces parece un prefijo que opera como anestesia, digamos. No es para decir a medias lo que al final quiero decir, no es el caso. Yo no soy una persona de medias tintas y decir las cosas a medias. Sí, no es la impresión que que tengas. Que resulta evidente que acá en el Perú hay 4 cosas angularmente absolutamente contundentes que tienen que ver con la presencia del Estado, que no puede hacer el mercado para los puristas de la extrema derecha. El mercado es imposible, y estoy hablando de los hechos, que te dé la seguridad jurídica que no te da el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público. El mercado no te puede dar seguridad. Y eso lo hace pensar que usted es de centro. Correcto. El mercado no te puede dar la seguridad cívica, la seguridad individual, la seguridad grupal. El Estado ha fracasado absolutamente en la educación primaria, secundaria y universitaria. Y el Estado estrepitosamente ha fracasado en la seguridad social y en los hospitales. Lo que te quiere decir que el mercado no ha cumplido con lo suyo y el Estado tampoco ha cumplido con el rol supletorio. Entonces hay ausencia de Estado. A eso me refiero con ser de centro, ¿no? Bueno, pero el mercado no es que tenga obligaciones, el mercado es el nombre que se le da a un fenómeno que se produce naturalmente, no es que no ha cumplido porque caramba falló en sus cometidos, ¿no? En mi caso, no, ahí sí yo tengo un matiz contigo, ¿no? Porque está bien. La educación privada, la educación privada que da supuestamente el mercado no tiene todas las calidades, ¿no? Hay universidades que no han pasado los licenciamientos, hay clínicas, hospitales y colegios que no dan la talla. A eso me refiero yo con que hay que tener una presencia del Estado sólida, porque el Estado no puede ser silente y también los mecanismos de control del Estado han fallado en temas, en fin, ahora, cuando se habla de la derecha, esto engloba a gente a veces de percepciones muy distintas o convicciones muy distintas. Por un lado están
Los liberales, los que creen en una economía de mercado y además creen en la libertad o en la primacía de los derechos individuales, también en la vida cotidiana y en los derechos políticos y todo lo demás, pero también están los conservadores, dentro de lo que se conoce como la derecha. Tú en algún plano, ya pasé al tú, ya... No te preocupes. A ver, pero ¿te sientes un conservador? ¿Cuál es el tema? Yo soy pro familia y soy pro vida. A eso mucha gente le llama ser conservador. Y bueno, yo considero que el ser humano tiene derecho a la vida desde la concepción y que ningún tercero puede alterar un orden natural de las cosas. Estamos hablando del aborto. Estamos hablando del aborto. Sin embargo, que el aborto es una pena de muerte absolutamente injusta, ¿no es cierto? Pero también considero que debe haber libertad de culto, por dar un ejemplo. No tienes que ser católico, puedes ser una persona perfectamente buena persona siendo ateo, o musulmán, o judío. Y el Estado tiene que ser ajeno a la religión. Apartarse de eso, ¿no? Nosotros estamos en un Estado laico. La mayoría de los peruanos somos creyentes, hay muchos evangélicos, otros católicos, pero el Estado no asigna eso. Yo soy católico. ¿Practicante? A mi manera, no soy de ir a misa, pero sí voy a rezar. O sea, a mí no me gusta... ¿De ir, por ejemplo, a la procesión de los milagros? Yo voy a ver al Señor de los Milagros, pero no a la procesión, porque no me gusta que me vean. Es una decisión personal. Mi familia es devota del Señor de los Milagros. Pero digamos, una manifestación como una procesión, ¿te parece importante? ¿Te parece no es mi caso. Que refuerza tu convicción religiosa? Mi señora, o sea, mi padre ha sido enterrado con el hábito del Señor de los Milagros. Mi mamá... es una tradición familiar. Es una tradición familiar. Mi señora sí es de ir aquí en Arequipa. Y mis hijas también las hemos de chico. En mi caso, a mí me resulta incómodo ir porque la gente puede pensar que yo lo tomo como un show o para que la gente me vea. Entonces yo prefiero ir cuando no hay gente. Volviendo a lo que... comúnmente se asocia a una visión conservadora. Está también la idea de el ejercicio de una autoridad con el monopolio de la violencia, que es lo que tiene, por supuesto, la policía y las Fuerzas Armadas en el ejercicio del poder. Tú te referías a la pena de muerte, que es la última ratio. Una idea asociada a esto que estoy mencionando. Claro, el Estado... perdón. Primero lo global y después vamos a la pena de muerte. ¿Te entiendes tú como una persona que tiene esa visión? Sí. Yo creo que así como uno tiene que defender la vida, hay gente que la menosprecia absolutamente. El caso de una persona que pone una bomba en un edificio para matar, terrorismo puro y duro. Estás matando por terrorismo, por una ideología, está cegando la gente, la vida de gente absolutamente inocente, y sabes tú que son inocentes. Un violador serial, un asesino por lucro, algo que desgraciadamente está sucediendo ahora. Por 1000 soles, 500 soles, 200 soles, hay gente que mata por lucro. Es más, de repente le refresco la memoria a la gente. El penúltimo atentado que hay con una bomba en una casa en Trujillo, mi tierra, uno de los capturados dijo que le habían dicho que lleve por 200 soles y él lo había llevado por 200 soles. Una carga de dinamita de 10 kilos. Entonces, hay cosas que son indubitables, ¿no? Un violador serial, ¿no? Entonces, para mí esa persona perdió derecho a la vida en debido proceso, con pena indubitable. No sé, hay imagen, hay video, en fin, hay rastro de ADN, en fin, pruebas indubitables, juicio debidamente hecho en plural instancia. Yo sí creo en la pena de muerte. Pero digamos, esto es una cosa que si bien se puede impulsar desde el Ejecutivo, pasa necesariamente por el Congreso y que además tomaría mucho tiempo, ¿no? Eso lo que pasa es que hay que empezar. Si hay es que mucha uno quiere, gente que lo tome como un show. Ejemplo, la señora Boluarte. La decisión es presidencial. El presidente, que es quien comanda la política exterior, habla con su canciller, con su ministro de Justicia, y tenemos que denunciar nuestro tratado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso toma más de 1 año y pico. Pero la decisión es presidencial, con un acuerdo del Consejo de Ministros. Y se manda al Congreso. Correcto, y en el Congreso se van a ver todas las variantes, ¿no es cierto? Yo he mencionado el terrorismo, asesinato por lucro, traición a la patria, no solamente en época de guerra,
¿no es cierto? El vender el plan de operaciones de la Fuerza Aérea del Perú, Víctor Ariza Mendoza, por $2.500, para mí ese tipo tendría que haber sido fusilado, ¿no? Porque estás poniendo en peligro la seguridad nacional. Pero eso precisamente se debate en el Congreso. Sí, no, inevitablemente. No. ¿Eres también partidario del retiro del Perú del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Correcto, para poder hacerlo tienes que denunciar el ¿Pero tratado. es solamente por esa circunstancia que serías partidario del retiro o hay otros ingredientes? No, hay otros ingredientes. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay mucha gente que cree que porque le pones la chapa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Perú han habido derechos humanos por la Corte o se ha luchado por el tema de la anticorrupción. Bueno, el Perú es un país muy particular. El Perú tiene una serie de presidentes presos por corrupción y una serie de personajes presos por terrorismo y también para gente que ha violado derechos humanos del lado del Estado. Y todo eso se ha hecho sin la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los presidentes que han sido enjuiciados, Fujimori, Montesinos, su cúpula, en fin, Hermosa Ríos, todo el terrorismo, ¿no es cierto?, ha sido enjuiciado debidamente. Es más, inclusive cuando eliminaron los juzgamientos por jueces sin rostro, se volvió de acuerdo a ley a sancionar y hay gente que está debidamente en la cárcel. En el Perú sí hay justicia, es más, el Perú para muchos otros países es un ejemplo de justicia habiendo tanto presidente en la cárcel. Bueno amigos, eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video, hasta pronto.